Ya estamos en vivo, un jueves más de webinars de Sofía. Hola a todos los que nos vayan viendo, que se van conectando y a todas las personas que también nos ven en diferido. Bueno, acá contenta porque una amiga mía desde Venezuela, que ya creo yo muchos la conocen ya porque está tanto en Sofía como en el Leusis, el día de hoy nos va a dar una charla acerca de la Gran Madre. Entonces, aquí, ¿cómo estás, Sole? Bienvenida a este espacio de los jueves. Estuviste la semana pasada, ¿no? En el encuentro con las otras chicas que hablamos sobre los círculos de mujeres. Bueno, de verdad bien contenta de participar, emocionada, de verdad que la labor de Sofía es una labor bellísima en pro de la difusión de conocimiento de la psique femenina. Y bueno, el tema que me tocó hoy, de verdad que es un tema que me parece muy hermoso, es la Gran Madre, un tema importantísimo de tocar. Bien, bueno, entonces, antes de que comiences así, nos des todo este conocimiento, voy a hablar un poquito de tu CV para que los que quizás por ahí no te conozcan un poquito más. Bueno, es Soledad Vázquez Armella, es originaria de Yaracuy, Venezuela. Soledad es escritora, astróloga y artista apasionada por la mitología y oralidad, miembro de Sofía y coordinadora del Instituto de Eleusis en Venezuela. Como terapeuta aborda la astrología arquetipal y arteterapia. Se dedica al estudio de las expresiones de mitología, cuentos, oralidad venezolana y latinoamericana, con dedicación al estudio de la madre salvaje y la naturaleza en su ancestralidad. Muy bien, querida Sol, entonces acá voy a compartir las diapositivas y ya es todo tuya la sala. Bueno, agradecida de estar aquí. Hoy vamos a hablar un poquito de un arquetipo que es sumamente importante dentro de la psique femenina, que es el arquetipo de la Gran Madre. Un arquetipo que además tiene muchísimas aristas, es súper amplio, claro, voy a tratar de tocar algunos puntos esenciales sobre este arquetipo, pero bueno, como sabemos, los arquetipos son siempre amplísimos, ¿no? Pasa a la siguiente lámina. Para comenzar este webinar, quisiera invitarlas a todos los que puedan ver el webinar a hacerse esta pregunta para comenzar y tenerla siempre presente. Si tu madre fuese una casa, ¿cómo sería ese lugar? Les invito a imaginar cómo serían las puertas, qué color tendría la casa, qué tamaño tendría ese hogar, si hay elementos particulares, de pronto una chimenea, o es un pasillo largo, es pequeña, es grande. Traten de visualizarla un momento para que conectemos un poco con la imagen arquetípica, con las imágenes arquetípicas que nos trae la Gran Madre. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Comenzamos con el arquetipo, vamos a la siguiente. Para comenzar a hablar sobre la Gran Madre, bueno, traje una frase de nuestro querido Carl Jung, que resumen mucho una primera mirada que tenemos de la Gran Madre, que dice: lo maternal por antonomasia es la sabiduría, lo bondadoso, lo protector, lo que da sustento, crecimiento, el lugar de la transformación mágica, el renacer, lo que ayuda, lo escondido, también lo tenebroso, el abismo, el mundo de los muertos, lo que devora, seduce y envenena. Vemos estas metáforas que usa Jung para hablarnos de la madre. Vamos a la siguiente lámina. Primero, antes de comenzar a hablar de la madre, vamos a hacer un breve repaso sobre el arquetipo y la imagen arquetípica para tenerla clara. Sabemos que el arquetipo, primeramente, es una manifestación involuntaria de procesos inconscientes y es instintivo. El arquetipo vendría siendo un modelo arcaico que no es reductible a una forma, ni a un molde, ni a una única imagen, sino que el arquetipo se refiere a la manera en que conformamos una idea en la psique sobre un tema natural al colectivo. Por ejemplo,
Cuando pensamos en la Gran Madre, pueden llegarnos muchas imágenes a la cabeza. Vamos a la siguiente lámina. De pronto nos llega la Virgen María, que es una de las imágenes arquetípicas más conocidas sobre la Gran Madre. Aquí coloqué, por ejemplo, 4 imágenes de grandes madres de distintas culturas. Tenemos a Coatlicue, que es la primera imagen, la Gran Madre en el mundo azteca, que tiene su representación simbólica, vemos a la serpiente, vemos la imagen, o sea, tiene su propio lenguaje y su propia manera, pero sigue siendo una madre. Tenemos segundo a la Virgen María, ella también vendría siendo una imagen arquetípica de la madre, en este caso desde el cristianismo. Tenemos también sus símbolos, el corazón, el velo, que están vinculados a la cultura donde se refleja esta imagen arquetípica. Como tercera imagen coloqué a María Leonza, que es una gran madre de aquí de Venezuela, también con los símbolos icónicos, la bandera, que tiene también su vínculo con la venezolanidad. Y finalmente coloqué a Deméter, que es la gran madre griega, una de las imágenes arquetípicas más conocidas de la Gran Madre y que nos refiere, podemos ver alguna imagen en la vestimenta, el cuidado. Entonces podemos observar que la Gran Madre, entendiéndola como arquetipo, es por eso que Jung lo llama modelo arcaico, es decir, como un molde que surge de la psique, que es instintivo, porque nos conecta con elementos que son con elementos de la infancia, del instinto. Por lo menos todos nacemos con una madre. Entonces, este molde arcaico, como lo dice Jung, se colma de las imágenes que puedan aparecer en el colectivo de la forma determinada. A esto Jung le llama imagen arquetípica. De esta manera, la imagen arquetípica es un producto psíquico, un mito, una historia, una fantasía, un sueño, que refleja ese motivo arquetípico esencial. Las imágenes arquetípicas son múltiples, pero responden a esa idea arcaica del ser humano. En este sentido, las imágenes arquetípicas son las infinitas maneras en que toma forma el arquetipo esencial y cómo se muestra en el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Es decir, si bien por ejemplo, las imágenes que coloqué nos refieren a la manera en que se ven las diferentes grandes madres en el inconsciente colectivo, ellas influyen en la manera en que las vemos en el inconsciente personal, sumado también a la manera en que hemos vivenciado la imagen de la madre. Esto es muy importante, porque se trata hago énfasis en la palabra vivenciado, porque podemos tener distintos tipos de madres. Incluso hay personas que pudieron, por ejemplo, no haber tenido la oportunidad de vivir con su madre biológica, pero de pronto una abuela, una tía, una nana hace ese papel. Entonces, esta persona que hace el papel genera una vivencia en nosotros. Vamos a la siguiente lámina. La Gran Madre entonces responde a este complejo. O sea, la Gran Madre en la psique femenina estaría formada por este complejo que está unido, como lo comentaba, entre esas vivencias que hemos tenido de la madre desde nuestra infancia y en nuestro crecimiento y que seguimos teniendo. O sea, a la medida que uno crece, uno sigue teniendo vivencias con la madre, ¿no? Y especialmente en la psique femenina está el tema de vivenciar la madre desde el ser hija y luego la madre desde el convertirse en madre. ¿Sí? Entonces, este arquetipo en la psique femenina se va formando, es en la suma de todas estas imágenes, es decir, nuestras vivencias más la manera en que nos relacionamos con las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo. De esta manera, Clarisa Pincola Estés nos dice, la Gran Madre tiene que ver con los diferentes modos en que se desarrolla el complejo de la madre en las mujeres y se asocia, ella le añade al potencial creativo, al concepto del río debajo del río, a la huesera. Con esto ella quiere decir que tiene que ver con la vida creativa y con los ciclos que hacen que las cosas nazcan y mueran, que se mantengan en movimiento. Vamos a la siguiente lámina. ¿A qué nos refiere Clarisa? Pues que la Gran Madre tiene
muchos aspectos y muchos aspectos y funciones. El aspecto más conocido o el primordial es el de dar vida, el más, como el más conocido dentro de lo que es la Gran Madre. Pero dar vida no es solamente el parto, que es por supuesto una de las maneras en que da la vida a la Gran Madre, sino que también implica lo que es la vida creativa, lo que es los trabajos que hacemos, por ejemplo, con servicio con otros, por ejemplo, el dar clases, el apoyar, el sustentar, porque la madre eh, contiene, el complejo materno contiene eh, todo lo que tiene que ver con sustento, con nutrición, con límite, con dar a otro. Como bien lo dice Clarisa, tiene que ver con nutrición, cuidar eh, y la energía creativa que puede nutrir, pero al mismo tiempo, como puede nutrir, puede también, que es el otro aspecto de la Gran Madre, puede hacer lo opuesto, pues dejar de nutrir, eh, puede vivirse a través del arquetipo del complejo de la Gran Madre, el abandono, o incluso la negación del eros y de lo creativo en pos de la entrega a otro. Vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a lo que es el complejo materno. Entonces, ya vamos viendo que el complejo materno se presenta, como lo mencionaba, en el inconsciente personal a través de las figuras que consideramos madre. Digo las figuras porque pueden ser más de una. De pronto, una persona vive, por ejemplo, la experiencia con su madre, fue criado por su madre, pero a la par, por ejemplo, tenía una tía muy cercana, entonces la influencia de esta tía también entraría dentro de lo que sería el complejo materno de esa persona. También pasa a veces, por ejemplo, que una persona tenga vivencias muy cercanas, de pronto con una maestra en particular que le haya marcado, entonces esta persona también entra en lo que es el complejo materno. O sea, todas estas vivencias son todo lo que aquellas figuras que consideremos madre. Y en el inconsciente colectivo a través de las imágenes arquetípicas. Vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a ver un poquito estas funciones que tiene el arquetipo de la Gran Madre en algunas imágenes arquetípicas de distintas culturas. Como decía, la Gran Madre tiene funciones muy marcadas, pero la vivencia dentro de esas funciones puede verse dentro de lo que es el complejo en la dualidad. Es decir, una persona puede tener puede experimentar en su complejo materno una sensación de ser nutrido, y esto verlo con agrado, que ahí hablaríamos de un complejo materno positivo, porque me vinculo, cuando hablamos de positivo quiere decir que me vinculo a la vivencia materna y me siento como igual o deseo repetirlo. O un complejo negativo, que es el rechazo a determinada vivencia materna. Vamos a ver un poquito primero cómo se puede vivenciar algunas de las funciones del complejo materno y luego ver cómo esto se puede ver desde el complejo positivo y el complejo negativo. La primera función, una de las funciones más potentes del complejo materno es el nutrir, y su sombra es el abandono. Aquí coloqué, por ejemplo, en la primera imagen, una imagen artística sobre Bachué. Bachué es una diosa indígena colombiana. El mito de Bachué, ella es la gran madre que da la vida. Se vincula a la serpiente y ella genera la vida completamente desde sí. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen arquetípica de una de las funciones maternales más claras, que es el dar la vida. En la segunda imagen coloqué una imagen de Hera. Hera, si bien es muy conocida como imagen del arquetipo, imagen arquetípica de la esposa, también Hera, dentro de la mitología, tiene un aspecto materno. Hera, como aspecto materno, se le llamaba la de los niveos brazos. De hecho, así la describía Homero con esa frase. Y esta frase me la traigo a colación para hablar de otra de las funciones que tiene el arquetipo femenino, que es el de contener. Hera, precisamente en sus historias, logra contener en momentos, por ejemplo, cuando logra enamorar a Zeus,
A algunos de sus hijos los contiene como a Ares, pero en algunas imágenes de las historias de Hera, ella abandona a sus hijos o los rechaza. En esta imagen de Hera, bueno, podemos ver un poquito lo que es la mirada a veces en estas dos vertientes que puede reflejar la Gran Madre, el nutrir o el dejar de nutrir. Por ejemplo, en el caso de Hera, se ve mucho en la imagen de Festo. Festo nace de Hera, y Hera al principio lo confina, pues lo deja como oculto, mientras que Ares es más visible. Sin embargo, Hera también apoya o sea, busca que Festo se case con Afrodita, busca como protegerlo, pero al mismo tiempo lo tiene como lejano por ser un hijo que ella no quería tener del todo. Entonces, vemos aquí este aspecto doble que puede reflejar la Gran Madre. Finalmente, tengo una imagen de Deméter con Perséfone. Deméter con Perséfone, Deméter es una imagen muy clara del tema de la nutrición. De hecho, en el mito de Deméter se puede observar cómo ella cuida a Perséfone y más bien sufre una depresión cuando Perséfone se ha ido con Hades, o sea que la hija ha dejado el hogar. Ella sufre el síndrome del nido vacío y se deprime. Entonces vemos otro aspecto de la Gran Madre, la nutrición y el abandono, que es la imagen cuando este aspecto de ser nutridora toma gran cantidad, digamos, de la vida de la psique femenina, y cuando este aspecto no se puede dar, en este caso en un hijo, por ejemplo, puede causar depresión en la psique. Entonces, bueno, aquí tenemos tres aspectos. Vamos a la siguiente lámina. El siguiente aspecto son los aspectos, vamos a observar los aspectos vida, muerte. La Gran Madre, por supuesto, es una dadora de vida. Genera la vida del Eros, pero también, por ser el vientre, también ella genera procesos de muerte o procesos de cierre. Por ejemplo, el nacimiento y el parto es un proceso de vida-muerte, puesto que el bebé en el útero está en un estado y debe cerrar, morir a ese estado para nacer en la vida que conocemos. O sea, la Gran Madre desde este punto también ha sido muchas veces el símbolo de ese paso, de ese paso o portal entre la vida, la muerte, entre el comienzo de un ciclo y el cierre de otro. A nivel simbólico, por ejemplo, se le ha asociado mucho a la Gran Madre con el río, con el agua, con el mar, porque son precisamente espacios que recuerdan lo uterino, que recuerdan estos procesos de renacimiento, del agua surge la vida, pero al mismo tiempo el agua como ese espacio que recibe después de la muerte. Aquí traje tres imágenes arquetípicas. Tenemos a Cuatricle, por lo que en la primera, ella encierra dentro de sí los aspectos vida, muerte, vida, al ser la gran dadora de vida, pero también la misma deidad que recibe a quienes han fallecido. Recibe y bendice a quien fallece. Tenemos a la Virgen María, que tiene este aspecto de dadora de vida, en este caso con Jesús, ¿verdad? Ella representa este vientre primordial, dar la vida, y aquí en este caso hay un doble símbolo, dar la vida a nivel terrenal, en el caso de María, porque ella pare a Jesús sin un padre. Esto quiere decir que en esta historia, a nivel simbólico, lo que representa es que es un nacimiento materno, un nacimiento totalmente, digamos, un nacimiento espiritual. Y hay un doble nacimiento porque ella representa además, a nivel simbólico, representa lo que es la elevación del espíritu. Y tenemos a la Virgen del Carmen, que la coloqué como tercer aspecto. La Virgen del Carmen es una imagen arquetípica de la puerta precisamente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.
La Virgen está justo en el centro. Esta es una imagen arquetípica que nos recuerda que la Gran Madre también tiene esa función de, o sea, como decía, de recibir la vida que ha terminado, y también la función del consuelo. Ese es un tema también importante dentro de lo que se refiere a la Gran Madre. Y también con la Virgen del Carmen vemos una imagen arquetípica del paso o portal a lo inconsciente. En este caso, dentro de la historia de la Virgen del Carmen, ella está justo entre los dos mundos. Para poder pasar de un lado a otro, debes comunicar con ella, y ella saca a personas de un mundo hacia otro. Entonces aquí tenemos un aspecto simbólico interesante, que es el tema de poder de la vinculación del símbolo de la Gran Madre con los procesos profundos del inconsciente y con la nequia, es decir, el viaje a encontrar o conectar con los contenidos del inconsciente y tomar el regalo que nos da. Vamos a la siguiente lámina. Y tenemos un tercer aspecto que es súper interesante, que es el papel de regeneradora, que tiene su opuesto en el estancamiento, ¿no? El papel de regeneradora o protectora tiene que ver con la Gran Madre como figura que es capaz de proveer el segundo nacimiento. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más desde Jung, lo que es el doble nacimiento. Pero la regeneradora es este papel que tiene la Gran Madre de que una vez, o sea, que de tomar al hijo que ha estado, al hijo, el que está en dolor, y poder devolverlo, así, al mundo, desde el consuelo, desde la protección, desde el apoyo, desde el contener, devolverlo como al mundo inconsciente, encontrarlo consigo mismo y poder hacerlo nacer de nuevo. Coloqué la imagen de Yemayá, que es una gran madre del mundo caribe. Ella representa el mar profundo, y ella tiene este papel dentro de su historia. Dentro de una de sus mitos, hay una versión donde ella ya tiene una hija llamada Ochun, y la hija se ha deprimido porque le ha pasado algo muy fuerte. Ella ha discutido con una pareja, y ella abre el mar para que la hija entre, se esconda por un buen tiempo debajo del mar y resurja tiempo después ya sanada. Entonces esa imagen de la madre y la hija, por cierto que me hace un espejo con Demeter, pero como a la inversa, es como una Perséfone que es el momento en que sería en que Perséfone pasa el tiempo con su madre. Es esta función de la madre como quien da el cobijo cuando hay dificultad, la madre que además permite que el hijo vuelva a conectarse consigo mismo, el ser amado en esta función, para renacer. Fíjense que este aspecto, por lo menos de Yemayá Ochun, es interesante, porque ella durante ese tiempo hay un simbolismo de muerte, ¿no? Ella se deprime y se encierra, desaparece del mundo. La que sale después de haber visitado a su mamá es un Ochun sanara. Entonces aquí nos habla de este aspecto de renacer en la madre. Como segunda imagen traje a María Leonza, diosa gran madre venezolana. Ella, en este aspecto, en esta historia, ella hace este mismo viaje, ¿no? Ella queda perdida en un bosque, se encanta, se pierde en el bosque y sale de nuevo hecha mujer, hecha diosa. Entonces vemos la misma imagen, en este caso el bosque también es igual que el mar, son símbolos que recuerdan al papel de la Gran Madre como casa, como nutridora, como contenedor, como el espacio donde se puede volver cuando sea necesario para poder renacer. Y finalmente tengo a Baba Yaga, mencionada por Clarisa Pinkola Estés en una de sus historias.
Baba Yaga, si bien no es madre en la historia, no es una madre que ha parido, ella resulta ser una segunda madre dentro de su cuento. Vasalisa, que es el personaje al que ella cuida, ha perdido a su madre biológica, se va hacia el bosque porque debe encontrar fuego para calmar a, la, a su familia, a la familia con la que ella vive, donde tiene unas hermanastras y una madrastra que la tratan mal, y ella va hacia el bosque a buscar el fuego y a aprender. Y allí encuentra a Baba Yaga, quien la cuida por un tiempo y le enseña distintas artes, distintos oficios, le transmite conocimientos y Vasalisa vuelve del bosque crecida. Entonces, en estas tres historias vemos la misma relación de la potencialidad de la madre como un espacio para crecer. Pero por supuesto que tenemos su opuesto, que sería el estancamiento, que ocurre por lo menos cuando si la, en estas historias no ocurre, pero podría ocurrir en una historia cuando el personaje no sale del vientre materno al que ha vuelto. En todas estas historias, esto también es un punto importantísimo, tanto el personaje niña, como el caso de Chun, el caso de María Leonza Joven, el caso de Vasalisa, siguen el instinto para entrar y luego siguen el instinto cuando deben salir. En el caso de Baba Yaga, la misma Baba Yaga la expulsa en el momento que es necesario que Vasalisa tenga y experimente su individuación, su adultez, su crecimiento. Igual en el caso de Yemayá, abre el mar para que salga la niña ya sanada. Entonces, aquí tenemos este tema que es muy importante dentro de la función de complejo materno, que es saber cuándo brindar la contención y cuándo hay que dar el límite de la contención para que el otro pueda vivir su proceso de individuación, su proceso de crecimiento. Si no, se produciría un estancamiento, la persona no podría crecer. Vamos a la siguiente lámina. Dentro de esta función, vamos a ver lo que es la doble madre. Vamos a la siguiente lámina. Jung nos habla de la doble madre, que es precisamente lo vemos mucho en la imagen de Baba Yaga y Vasalisa, que es la diferenciación entre la madre de la cual nacemos, no necesariamente biológicamente, ojo, puede que una persona por lo menos no conozca a su madre biológica, pero si ha sido criado por determinadas personas, estas personas representarían la madre de la cual nace dentro de su complejo materno, dentro de la psique femenina. Y la segunda madre vendría siendo aquella otra madre que aparece para que tengamos un crecimiento o un segundo nacimiento. De hecho, Jung habla de tres momentos en el contacto con la doble madre. Primeramente, el trabajo que tiene la otra madre en el retorno al inconsciente. A nivel de simbología, Jung nos menciona que por lo menos la caja, el barril, la canastilla, representan a nivel simbólico en muchas historias esta función de la madre que adopta. Lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Moisés, la imagen de la historia bíblica, donde Moisés es colocado en una canastilla, es colocado en el río, su madre biológica lo deja ir al río y lo toma otra madre, que luego lo cría y hace que él tenga la experiencia que él tenía que vivir para convertirse en aquella misión que su alma tenía. Entonces ahí vemos esa imagen de ese paso a la doble madre. A nivel de lo cotidiano puede darse de esa manera, puede darse a veces a través también por ejemplo, de una nana, de los maestros. Los maestros también tienen mucho esa función de la doble madre, porque son ese paso que da la madre biológica para que el niño obtenga el conocimiento de otra persona que va a abrir su camino. Puede ocurrir también este proceso en lo cotidiano con un terapeuta. De pronto estamos en una situación y llega un terapeuta que hace este trabajo de la segunda madre para empujar el proceso de individuación.
Y a nivel simbólico, Jung nos habla de que esta doble madre también se puede vincular a hechos que nos motivan a ese cambio. Por ejemplo, las ciudades a nivel simbólico se asocian como madres o como lo femenino. Por ejemplo, por eso se dice, no, el rey desposa la ciudad. Eso es un símbolo de hablar de que toma un territorio, de que debe hacerse cargo de algo y por tanto pasa digamos, a conectar con esa figura de la otra madre que lo ayuda a crecer. Y otro aspecto es el segundo nacimiento, que se parece mucho a la historia que contaba de Yemaya y Ochun, que es la posibilidad de la imagen materna de volver a la imagen materna, al imago materno, pero para renacer. En el caso de lo femenino, vamos a la siguiente lámina, la psique femenina. Esta figura es sumamente interesante. Bueno, aquí puse un poco la dualidad, ¿no? de la doble madre que nos habla Jung, la madre que cría y la madre que aparece como en segundo lugar, una imago de la madre espiritual. Aquí también hablamos a nivel simbólico de lo que es el primer nacimiento sería carnal, natural, el segundo nacimiento es el elegido o un nacimiento espiritual. Vamos a la siguiente lámina. Hay algunos símbolos que se asocian mucho a las imágenes de renacimiento en la doble madre. Hay símbolos de animales, como por ejemplo la serpiente, como el caso de Bachué. También está la osa, la loba, son animales muy, muy vinculados al simbolismo de la gran madre. El mar, el agua, el río. La madre tierra, por supuesto, porque la madre tierra, por ejemplo, tenemos el mito de Pachamama, por ejemplo. Pachamama también es esta gran madre que hace nacer el fruto, recibe o se cosecha, es decir, suelta cuando el fruto está, avisa cuando el fruto está listo y también recibe aquello que ha muerto. Entonces tiene sus tiene también todas las funciones. Y tenemos, bueno, el simbolismo de la concha, de los cofres, de las casas, que son espacios que vinculan al vientre materno a nivel simbólico. Vamos a la siguiente lámina. En el caso de la psique femenina, pasa algo interesantísimo con esta figura de la doble madre. Voy a leer algo aquí que dice Clarissa. Nicola Estés, analista junguiana. Cuando la cultura define minuciosamente lo que constituye el éxito o la deseable perfección en algo, el aspecto, la estatura, la fuerza, la forma, el poder adquisitivo, la economía, la feminidad, los buenos hijos, en la psique de todos los miembros de esa cultura se produce una introyección de los mandatos correspondientes con el fin de que las personas puedan acomodarse a dichos criterios. Por consiguiente, el tema de la mujer salvaje exiliada suele ser doble, interior y personal, exterior y cultural. Vamos a la siguiente lámina. Es muy importante dentro del tema de la doble madre en la psique femenina comprender esta figura de la madre salvaje. Porque la madre salvaje es la que ayuda dentro de la psique femenina a hacer la transición que comentamos de la doble madre. Como lo decía, esta figura de la madre salvaje, como en el caso de Baba Yaga, aparece como una mentora de Vasalisa en esa historia. En nuestra vida cotidiana puede ser una amiga, puede ser una maestra, pero puede ser alguien que despierta la naturaleza instintiva para hacer el siguiente paso. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, ¿cómo se expresa este complejo materno dentro de la psique femenina? Clarissa lo explica desde estos 3 puntos, ¿verdad? Que serían como, estos serían los 3 puntos que ella, hay muchos abordajes que se pueden dar, pero este me parece muy, muy sintético y muy bueno el que hace Clarissa. Primeramente, ella habla de la madre ambivalente. La madre ambivalente tiene que ver
con aquella que está ejerciendo el rol materno. Repito que no necesariamente esto puede pasar solamente a quien ha tenido hijos. También este rol materno puede estarlo ejerciendo quien ejerce una profesión de cuidado. También se puede ejercer el rol materno con la creación, con el arte, todo aquello en lo que una mujer esté dando, nutriendo a otros o a un proyecto o a algo. La madre ambivalente tiene que ver al que moldea a su hija o a lo que está creando para ser aceptado. Entonces teme exigir sus derechos, no logra respeto social. Entonces es una madre que no logra como poner el límite en lo exterior y no logra hacer lo que hablaríamos de la primera función que mencionamos, que sería la función de protección. Como resultado, en la psique femenina, por ejemplo, una hija de una madre ambivalente puede desarrollar miedo a expresarse, miedo a decir lo que piensa, puede caer en ser demasiado complaciente por miedo a ser rechazada, porque experimenta esta, esta ambivalencia de la madre. Aquí es importante hacer mención a algo, lo que hablábamos del complejo positivo y negativo. El complejo materno positivo tiene que ver cuando nos aliamos o nos sentimos vinculados a la manera en que la madre nos ha enseñado, independientemente de cuál sea esa manera. Y el complejo negativo tiene que ver más con la hija rebelde, la que no quiere actuar como la madre, independientemente de cuál sea la actuación. Si, por ejemplo, una niña es hija de una madre ambivalente, pero establece un complejo positivo, es decir, que repite el patrón, entonces ella podrá también ser ambivalente. Pero si la hija, en cambio, por ejemplo, establece un complejo negativo, puede intentar cambiarlo. Lo que pasa es que a veces ahí habría que ver cómo intenta cambiar esa realidad. Luego tenemos a la madre derrumbada. La madre derrumbada tiene que ver con la mujer que dentro del rol materno ha disminuido el eros, renuncia a su rol de mujer, ignora o minimiza lo erótico y se entrega desmesuradamente a la maternidad. En este caso, la hija de una madre derrumbada puede surgir también con temor a ser madre ella misma, puede tener dificultades para crecer y responsabilizarse, o incomodidad ante los roles maternos, o negación de la madre. En estos casos hablamos de la persona que ha tomado un rol materno, pero se ha entregado únicamente a ese rol y ha olvidado de repente sus gustos, sus deseos más profundos. Y ocurre, bueno, como tenemos una imagen arquetípica en la historia de Deméter. Cuando Deméter ve que su hija ha sido raptada, Deméter se deprime y daña todas las cosechas, buscando a Perséfone. Y tenemos una imagen arquetípica de una madre derrumbada, porque como se ha sostenido solamente, ha sostenido su emocionalidad, su eros, solamente en el tema de ser madre, entonces se ha olvidado de otros aspectos de su vida. Usualmente, bueno, como bien lo comenta Clarice, en estos casos, la niña puede desarrollar aversión a ser madre ella misma porque teme, tal cual, teme no poder ser mujer si es madre. En el caso del desarrollo de un complejo materno positivo, es decir, que se sigue en este caso un complejo materno negativo, perdón, porque hay una negación a repetir el patrón de la madre, pero entonces se genera desde el miedo esta negación. Entonces, bueno, es un tema para observar. Y tenemos por tercer lugar a la madre no mimada. La madre no mimada la menciona Clarisa, que es la madre que ha tenido falta de experiencia con un eros sepultado o negado. Hay total desconexión con lo instintivo, hipermaternalismo, aniquilación de la individualidad del hijo. La madre no mimada tiene que ver con alguien que no recibió una mujer que está ejerciendo un rol materno, pero no recibió ella misma ese cuidado, ese rol, el límite, todo lo que estamos hablando, que son esas funciones diferentes que tiene el rol de lo materno. Entonces, cuando ejerce ese rol, no sabe cómo hacerlo o puede hacerlo de una manera exagerada. O sea, aquí hablamos de una madre que puede llegar a ser sobreprotectora, del caso de hipermaternalizar,
incluso aquí menciona Clarisa la aniquilación de la individualidad del hijo, que es cuando precisamente por esta dificultad para ejercer con responsabilidad el rol materno, porque ella misma no recibió esa guía, entonces puede como tomar el rol como con exageración, tomarlo con mucha fuerza y olvidarse del papel del otro, del hijo como un individuo. Vamos a la siguiente lámina. Dentro de estas tres formas nos habla también Clarisa de que se puede desarrollar, sin embargo, la madre fuerte. Vamos a la siguiente, esta la mencionamos ahorita un poquito, que es el tema de la depresión que sufre la madre derrumbada. Bueno, y está la madre destructiva. Dentro de estos aspectos, la madre, cualquiera de estas tres madres, ambivalente, derrumbada o no mimada, puede caer en la madre afligida si pierde ese rol materno, o en la madre destructiva, que es cuando la madre niega su propio rol. En el caso del mito de Deméter, tenemos una imagen muy clara cuando ella daña todas las cosechas hasta que no aparezca su hija. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del complejo de un rol materno que ha negado ejercer el rol. Esto puede darse, por ejemplo, en casos de madres que presentan hostilidad hacia el hijo, o en los casos, por ejemplo, de la madre no mimada, incluso puede caer en cierta manipulación: si no haces esto, si no haces lo que yo digo, esto, que yo hago esto, que puede ser algunas expresiones de la sombra dentro de lo femenino, de la madre. La siguiente lámina. En este caso, Clarisa Pincola nos dice que esto puede trabajarse, precisamente e independientemente del tipo de crianza que se haya podido recibir. Si se está ejerciendo un rol materno, se puede trabajar, cualquiera sea la madre que podamos estar ejerciendo, que podamos haber tenido, mediante el paso, precisamente la mediación de la madre sabia. Por eso es que este papel de la doble madre es tan interesante. La madre sabia en este caso, como lo digo, puede ser en lo cotidiano una terapeuta, puede ser en lo cotidiano una amiga. Incluso la madre sabia como arquetipo vincula a lo instintivo, a lo natural, o sea, la conexión y el viaje hacia el adentro para que la mujer desarrolle su propio instinto y sus propias decisiones en el mundo materno, independientemente de las vivencias que haya tenido. Entonces, este diálogo con la madre sabia es que permite mediar para que el paso en la psique femenina de la joven, de la doncella a la madre, sea consono. En el caso de Basalisa, por ejemplo, en la historia de Basalisa hay una imagen muy clara, que es cuando Basalisa se pierde y encuentra a esta madre sabia en Baba Yaga, que por cierto es bastante fuerte, es estricta, pero le enseña todo lo que Basalisa necesita saber para la vida. Sin embargo, Basalisa siempre tiene en el bolsillo una muñeca dentro de la historia, que es una figura que su madre antes de morir le dejó. Y la muñeca le da indicaciones durante el cuento, porque cada vez que Baba Yaga le da un mandato, la muñeca le indica a Basalisa lo que debe hacer. Entonces aquí tenemos una imagen del funcionamiento del diálogo cuando se abre el diálogo con la madre sabia, con esta otra madre. El instinto siempre va a ser el espacio dentro de la psique femenina donde, a pesar de cual sea la vivencia que se haya tenido, el instinto siempre va a guiar hacia el camino de sanación, siempre y cuando pues, se haga el trabajo de concientización, por supuesto, del aspecto de los complejos maternos dentro de nuestra psique. La imagen de la muñeca en Basalisa nos habla es que siempre hay un algo que nos dice por dentro que hay que hacer y que nos guía cuando emprendemos el camino hacia la sanación, hacia el crecimiento, hacia el proceso de individuación. Pero la presencia de Baba Yaga en esta figura de madre salvaje, de madre sabia,
nos recuerda la importancia que tiene el recibir ayuda, el recibir guía, en el permitirse este doble nacimiento. En culturas ancestrales, por ejemplo, existía en los griegos un espacio que se llamaba el genuseo, que era donde se reunían las mujeres para hablar de temas femeninos, para compartir temas sobre maternidad, sobre cualquier tema que estuviera sucediendo. El genuseo, que lo podemos ver en la actualidad en los círculos de mujeres, por ejemplo, son espacios precisamente donde se encuentra esta figura, esta otra figura de madre sabia, que ayuda a que se realice con facilidad, con profundidad, perdón, con profundidad el proceso de crecimiento. Vamos a la siguiente lámina. La madre sabia, entonces, nos permite conectar con los ritmos del interior, con la voz interior, con los ritmos de la naturaleza, con los ritmos de lo instintivo. Y bueno, pasa mucho por ejemplo, en el caso de la terapia, el grupo de círculos de mujeres, que a veces, bueno, lo mencionábamos en el webinar de la semana pasada, que de repente hay un tema difícil, cuando lo compartes es más fácil reconectar. Y bueno, cuando hablamos de la gran madre, del complejo materno, de los aspectos del complejo materno, dentro de la psique femenina, el tener este diálogo con mujeres que han transitado el mismo camino que tú, te ayuda a crecer. Entonces ahí voy a esta imagen por lo menos del mito de María Leonza, que es sumamente interesante, cuando ella entra al bosque y vuelve mujer. Es esta misma imagen de Basalisa y la imagen de Ochun y Yemayá. Es necesario a veces, o sea, reconectar con lo femenino y con otro, en el otro, para poder encontrarse a sí mismo. O emprender el trabajo de encuentro consigo mismo en el interior, el simbolismo del bosque, pero desde la apertura de poder contar con una ayuda y una guía. Píncola Estés nos dice: en el transcurso del tiempo hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina instintiva. Durante largos periodos esta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Basta mirar el pasado para darnos cuenta de ello. Se le ha relegado al territorio más yermo de la psique. A lo largo de la historia, las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas, sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. Me pareció muy hermosa estas imágenes que nos da Clarisa, porque nos muestra de manera preciosa cómo en el símbolo del bosque quemado, el bosque expoliado, podemos ver cómo a veces nuestro interior, nuestro lado gran madre, ese bosque que tenemos en el interior, lo podemos tener descuidado. Podemos haber permitido que distintas experiencias o nuestro propio descuido haya mermado nuestro bosque interior, pero eso no quiere decir que no se pueda recuperar. El trabajo precisamente que nos habla mucho Clarisa dentro de esa recuperación del bosque interior, del río interior, o sea, reconectar con la gran madre, pero sanar la imagen o el complejo materno que podamos tener, tiene que ver con reconectar con la esencia del bosque, porque el bosque siempre sabe cómo renacer. Fíjense que en las imágenes de la gran madre hablamos del mar, hablamos del río, hablamos del bosque. Hablamos de la tierra, todos son espacios para los que es fácil el proceso que hablábamos de vida, muerte, vida. Son espacios que siempre saben cómo surgir. Me acabo de acordar de una imagen que cuenta Clarisa, que ella dice que un día estaba acomodando una planta de setas y ve que se había muerto una raíz y que lilas, perdón, y habían sobrevivido las flores de lilas y una raíz otra planta que tenía estaba muerta. Pero cuando ella abre
descubre que en realidad esas lilas se estaban sosteniendo de la raíz de la planta muerta. Y esto la lleva a reflexionar en la facultad que tiene lo femenino desde lo instintivo, siempre para reconstruirse y renacer. Y esa es una de los sentidos más hermosos que tiene el arquetipo de la Gran Madre, que era cuando hablábamos del segundo nacimiento, del primero y del segundo nacimiento. La Gran Madre es capaz del primero, segundo, tercero, es capaz de renacer todas las veces que sea necesario y ayudar a otros a renacer todas las veces que sea necesario. Entonces, es importante mirarla y mirarnos a ver cómo tenemos nuestro espacio de la Gran Madre en el interior. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de las mujeres sabias en el mundo, imágenes arquetípicas. Tenemos a la Baubo en la primera imagen. La Baubo es una diosa del vientre, ella es hecha de vientre y dos piernas, y ella ayuda a Demeter, cuando Demeter está deprimida buscando a Perséfone, ella la anima y la alegra. Baubo representa dentro de estas mujeres sabias que ayudan a regenerar a la Gran Madre, la importancia del conectar con el eros, con el erótico, con la risa, para que la Gran Madre se mantenga siempre viva, mantenga su bosque con vida y con emoción. Del otro lado tenemos la foca y las selkis. Las selkis son de la mitología nórdica, son como sirenas relacionadas a la foca. Y son mujeres que logran entrar y salir del mundo acuático cuando lo necesitan. Entonces ella también nos recuerda, dentro de este proceso de conexión con la Gran Madre, la importancia dentro del arquetipo de la Gran Madre, de dar el espacio a la vivencia natural, de lo instintivo, de lo sensual, de la mujer, para que la Gran Madre pueda dar vida. Tenemos a la anciana sabia en la tercera imagen. Larisa Pinkola la llama la loba o la huesera, y representa esa capacidad que tenemos para usar el instinto cuando sea necesario. Recuerden que la Gran Madre se vincula mucho también al instintivo, incluso a lo mágico, porque es capaz de dar vida. Entonces la imagen de la huesera es como que para poder mantener a la Gran Madre viva y sana, es importante escuchar el instinto. Y la última imagen es precisamente el lobo, que nos representa ese proceso. Bueno, para cerrar, les invito a... Paso a la siguiente lámina. Les invito con una frase... bueno, vamos a la siguiente. Bueno, esto es este poema. Se llama Soy una bruja por todos espejos en la mirada. La poeta venezolana llamada Guafisali. Es un haiku que nos habla precisamente de la facultad que tenemos desde el complejo materno. Y recordar que así como miramos y cuidamos a otros, también el otro espejo nos mira y nos cuida a nosotras mismas dentro del complejo materno. Esto es sumamente importante. Vamos a la siguiente lámina. Y para cerrar, me gustaría invitarlos, paso a la que sigue, a reflexionar en una pregunta similar, sigue con la siguiente, ya las mencioné, una pregunta similar a la que hice al principio de nuestra charla, que sería, así como vimos la casa de nuestra madre, vamos a tomarnos un momento para observar cómo está la casa de nuestro arquetipo de madre interior. Si tú fueras una casa, ¿cómo sería? ¿Cómo está tu casa alma? ¿Cómo están los espacios? ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde está ubicada tu casa? ¿Está en el bosque o está en el mar? ¿En qué estado están los espacios? Y si hay arreglos que hacer, bueno, vamos a comenzar el camino. Bueno, muchísimas gracias.
eh, quería cerrar con esa reflexión. ¿Sale? Ajá. Porque súper interesante todos estos aspectos de la madre, ¿no? Y por ejemplo, bueno, tú que sabes de mitología, a mí me encanta también el simbolismo y eso, todo, las imágenes de las representaciones simbólicas que existen, ¿no? Y la explicación que has dado me ha parecido muy alucinante. Entonces, que muchas gracias por eso y sobre todo por tus dos reflexiones primeras, ¿no? Al principio y al final, ¿no? Con esas preguntas muy buenas, ¿no? Me quedé pensando un poco más en la primera por el tiempo que había, ¿no? Cómo sería la casa, ¿no? Haciendo esa comparación. Muchas gracias, Ole. No, por nada, me alegra que me haya gustado, bueno, con mucho amor. Y sí, bueno, la madre es sumamente importante. Y como mujeres, nosotras sabemos, así que femenina, que es como ese lado que lo vivimos de un lado y después nos toca transformarlo. Es interesantísimo. Ujú. Muchas gracias, Sol. Entonces espero verte en otros espacios acá de Sofía. ¿Sí? Con mucho gusto. Muchas Gracias. gracias. Sí, gracias, Sol. Nos estamos viendo entonces en el próximo webinar. Gracias.